Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un espacio para conectarnos con personas que han cambiado su destino, una plataforma de historias de transformación para inspirar al mundo, impulsadas por la Fundación Nocedal. Hola, hoy estamos con Adia Riquelme. Adia tiene 28 años, es exalumna del Colegio Almendral de la Fundación Nocedal y llegó en sexto básico, entiendo, o no llegó en primero básico. Ahí ya nos va a contar un poco de... Bienvenida, Adia, hoy día a Vidas Extraordinarias. Muchas gracias. Adia, para partir, cuéntanos un poco algo para entrar en confianza. ¿Algún dato freak, alguna cosa íntima tuya, alguna anécdota, alguna cosa que quieras comentarnos así como más interna, comillas? Ya, como tú comentaste al principio, llegué en sexto básico al Colegio Almendral y para mí fue súper impactante llegar a este colegio porque yo venía de un colegio que quedaba en Puente Alto y para mí fue una sorpresa entrar a un colegio que, por ejemplo, tuviera las paredes sin ninguna raya. Quizás para mis compañeras que entraron en kinder, para ellas esto era normal, ver los baños limpios o ver baños en donde no hubiesen problemas de, no sé, las puertas, o el piso de las salas que estuviera en buen estado, en perfecto estado en el Almendral. Para mí esto era súper raro, pero positivamente raro, porque era algo que yo no estaba acostumbrada. Entonces fue un cambio que para mí fue muy chocante, pero algo positivo porque hablaba de lo bien cuidado y de lo que transmite la Fundación Nocedal, que es hacer el trabajo bien hecho, que la limpieza y el orden es lo primordial, porque desde ahí nos enseñan a nosotras a que eso tenemos que cuidarlo, que es nuestro espacio y que nos vamos a educar en un lugar que tiene que estar siempre limpio y siempre bien cuidado. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Nosotros cuando pusimos el nombre un poco del programa de Vida Extraordinaria, probablemente está compuesto de muchas cosas ordinarias, de muchas cosas pequeñas. Y un poco queríamos hacer ese contraste, ese juego ahí de lo extraordinario compuesto por cosas de poco valor o que se pueden percibir pequeñas, pero tener un acceso a un lugar con una infraestructura, como dices tú, que no esté rayada, que los baños estén limpios, probablemente es súper importante. Partamos un poco del inicio. Cuéntanos un poco, tú nos adelantabas ahí, llegaste en sexto básico, ¿dónde hiciste los primeros, con qué nos engañaste los primeros 6 años? Los primeros 6 años estuve en un colegio que está en Puente Alto. Luego mis papás tomaron la decisión de cambiarnos de colegio porque mi hermano también es 3 años mayor que yo y tenía que estar en la enseñanza media ya en esos años. Entonces, en ese tiempo, que era como 2006, recuerdo, estaba ya muy, muy latente la revolución pingüina. Entonces, en nuestro colegio habían paros, habían tomas y la educación entonces se frena y mis papás ya no querían eso y querían que nosotros nos formáramos, tuviéramos educación y ahí fue cuando nos buscaron un colegio. Una tía que vive acá en el castillo les recomendó a mis papás que estos colegios eran muy buenos y de excelencia y que probáramos acá qué tal resultaba. Y para mis papás también esto era algo nuevo porque el colegio de donde veníamos era un colegio mixto de hombres y mujeres, entonces ahora teníamos que separarnos, yo a un colegio de mujeres y mi hermano al Nocedal al colegio de hombres. Así que así fue cuando tomamos esta decisión de cambiarnos. Para mí igual fue al principio un poco aterrador porque era algo nuevo y no sé, venía acostumbrada a tener a mis amigos de siempre, amigas del colegio en donde yo había estado todos estos años, pero al llegar al Almendral encontré también mi espacio, mi grupo de amigas y hasta ahora eso se mantiene. Hasta el día de hoy yo tengo mi grupo de amigas que son todas profesionales, todas universitarias. Mis mejores amigas son ingenieras comerciales, administradoras de servicios, tengo una amiga que también es diseñadora, pero todas son personas de bien y hasta el día de hoy mantengo esos lazos
Y esto para mí igual es raro, porque uno dice, pucha, ya tuviste tu amistad en el colegio y quizás en la universidad tú puedes encontrar mejores amistades porque quizás personas que te enseñan otras cosas, pero no, la formación del colegio es tan buena, tan integral, que esas amistades que yo tuve en el colegio las mantengo hasta el día de hoy porque siguen siendo personas de bien. Son amigas que hasta el día de hoy, no sé, me ayudan incluso a cuidarme a mi guagua, a mi hijo de 5 años. Entonces, de verdad que valoro mucho esta amistad que se formó en el colegio. ¿Y qué crees que hay detrás de ese, comillas, sello que tienen los colegios de la Fundación, particularmente en Mendral? De hecho, vamos a adelantar un poco ahí. Tú eres además ahora profesora de otro colegio de la Fundación, que es el Colegio Trigales, que está en Bajo de Mena, en Puente Alto. Tienen a tu hijo en el otro colegio. O sea, te ha faltado una relación con Nocedal nomás, pero el resto de los tres ya están. ¿Qué pasa? ¿Qué ves en esa...? ¿Hay algo detrás? Tú lo decías un poco ahí a través de las amistades, personas de bien. ¿Qué hay detrás aquí? ¿Cuál es el sello un poco de la Fundación? Tú que lo conoces ya, lo has experimentado un poco. Bueno, el sello distintivo de la Fundación Nocedal es la formación valórica que tiene el colegio. Y yo creo que esto lo debieran tener todos los colegios, que el pilar sea la formación en valores. Yo creo que eso distingue al colegio y a los colegios, a los 4 colegios de los demás, porque te enseñan que si tú quieres ser una buena profesional, no sé, en el ámbito matemático, primero tú tienes que tener tus valores. O sea, no puedes ser, no sé, un empresario, pero después que vas a estar robando o mintiendo. Primero entonces tienes que partir por lo valórico. Y por eso creo que es tan importante la formación de estos colegios, porque te enseñan a que primero tú tienes que vivir valores y virtudes y te lo enseñan desde muy pequeño. Yo me acuerdo que a mí también me marcó mucho el vivir virtudes en el colegio. Por ejemplo, y hasta ahora se vive, que es que se viva un valor al mes, con lemas al mes. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, termino lo que empiezo, o no sé, el valor del orden, el valor de la limpieza, el valor de la sinceridad, generosidad. Son cosas que te enseñan algo que va mucho más allá de lo académico. Si bien es muy importante tener buenos resultados académicos y las habilidades cognitivas, también es importante trabajar las habilidades socioemocionales de los niños. Y yo creo que eso es lo distintivo del colegio y de la fundación, que más allá de enseñarte a que tú tienes que lograr metas académicas, también te enseñan a que tú tienes que formarte como persona. Y por eso también yo fui ahí primero estudié periodismo, pero después me decidí por ser profesora de religión, porque considero que a través de eso podía yo ser un aporte a la sociedad y a estas niñas de las que hoy día soy profesora, que son niñas del Colegio Trigales. Oye, bueno, tú tienes el atributo, el beneficio de que nos ha pasado con pocos invitados, yo creo que hay estos que han repetido, pero de distintas formas, pero tú eres exalumna, trabajas en la Fundación Nocedal y eres apoderada además. ¿Cómo es te gusta la Fundación, claramente? Sí, la verdad es que tomé esta decisión porque veía que en la Fundación realmente valoran esto, que es la formación valórica que se transmite a las alumnas, y tomé la decisión de irme al Colegio Trigalia a trabajar porque vi que desde ahí podían valorar el trabajo al que yo me quería dedicar. Después puse a mi hijo en el Colegio Puente Maipo. Yo estaba segura que lo iba a poner en uno de los 2 colegios, Nocedal o Puente Maipo, pero como estaba en Trigali y me quedaba cerca, decidí ponerlo ahí. Ahora está en prekinder y feliz, o sea, todos los días le transmito a él que tiene que portarse bien. Voy diciéndole en el camino, hijo, tú tienes que saludar a las mises, decirle, buenos días, mis, que tengas un buen día. Y eso lo hace él cuando llega. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y cómo lo haces tú para que tu hijo sea tan educado? No sé qué.
es que eso tiene que partir desde la casa, y ese es un trabajo que también hace la Fundación Nocedal, que involucra a los padres en la educación de los niños. Los padres son los primeros educadores, y eso es lo que transmite la Fundación. Involucra mucho también a los padres en esta tarea de educar. ¿Por qué crees que es importante que los padres sean los primeros educadores? Yo creo que porque los padres son el vínculo más significativo que tienen los niños en sus casas. O sea, son lo primero que ven los niños al despertar, a sus padres o a la familia que tienen ahí. Muchas veces me ha tocado ver casos en donde los niños no viven con sus padres, o los niños no tienen una figura significativa, y ahí tenemos que estar nosotros, los profesores. Por eso que el rol del profesor es tan importante, porque tenemos que vincularnos significativamente con los niños para que ellos puedan ampliar su mundo. Si los niños se quedan solamente con lo que tienen en su casa, probablemente en este lugar quizás si hay drogadicción o hay alcoholismo o hay delincuencia, quizás los niños no salgan adelante. Por eso es tan importante lo que hace la Fundación, que es que los profesores se vinculen con los niños y que les muestren que hay posibilidades más allá, que ellos pueden lograr grandes cosas. Y eso a mí también me gusta transmitírselo a mis alumnas. Por ejemplo, el otro día me tocó que muchas veces las niñas llegan tristes y me dicen: pucha, Miss, es que tuve problemas en mi casa, y a veces llegan llorando. Tuve problemas en mi casa, problemas familiares, me dicen. Y yo les digo: bueno, si tú algún día quieres salir de tu casa, quieres salir de ese ambiente de violencia, la única solución es esta, la educación. Porque la educación termina con cualquier problema que tú tengas. Termina con la violencia, la educación termina con la delincuencia o con la drogadicción, con lo que a ti te molesta ver en tu casa. La única solución que tienes es educarte. Por eso pon el empeño, sal adelante. Y qué mejor ejemplo que nosotras, los profesores, o yo también se los pueda dar. No sé si puedes contar un poco, sin entrar por supuesto en personalizar en nombres, pero ¿qué tipo de situaciones son las que te ha tocado así con las niñas que te cuentan así que llegan tristes? Estamos hablando de niñas que están en quinto básico como mucho, porque el Colegio Trigal está recién en quinto básico. Sí, Colegio Trigales llegar hasta quinto básico por ahora. Muchas veces hay problemas recurrentes en donde hay violencia intrafamiliar en sus hogares. Y las niñas a veces llegan en la mañana porque vivieron eso. Y ahí estamos nosotras dándole apoyo. Me gusta mucho que el colegio se vincule con las niñas y que enseñe a través del amor. Eso creo que está muy marcado en el colegio donde yo trabajo, que es educar, pero con amor. Las mises se vinculan realmente con las niñas. No es una relación tan vertical en donde las niñas nos vean como alguien a quien yo miro hacia arriba y no tengo la confianza de contarle algo o un problema que tuve en la casa. No, eso no ocurre. Lo que ocurre es que ellas se acercan, te cuentan, tienen esa confianza. Pero eso se transmite desde la dirección del colegio. O sea, ellos nos enseñan a que primero el amor tiene que ser lo más importante al nosotras tratar con las niñas. Y eso a mí me hace mucho sentido, porque yo también fui algún día como ellas y tuve los problemas que ellas tuvieron en sus casas, y también soñé con algún día salir de mi casa y tener lo que hoy día tengo. O sea, yo gracias a la Fundación Nocedal, a mis padrinos, soy lo que soy. Yo puedo decir que hoy día a mis 28 años tengo 2 carreras universitarias, que tengo mi casa propia, y eso es gracias a que tuve una educación como esta, como la que daba la Fundación Nocedal. ¿Qué le diría a tus padrinos, que puede que alguno nos haya estado escuchando y que anónimamente, generosamente, sin esperar nada a cambio, comillas, aportó para que Adia tuviera la posibilidad de estar en un buen colegio y después seguir, gracias a esa herramienta, proyectarse en la vida? ¿Qué le dirías si te estuvieran escuchando? Yo creo que a mis padrinos
les diría que gracias por haber confiado en mí. Les diría que no los defraudé, que hoy día a la Adia pequeñita, a la que le aportaron dinero para su educación, sí logró lo que ellos pensaban en mí, que sí logró los objetivos que ellos se proponían, que era sacar adelante a personas y hacer las personas de bien. Yo creo que les diría que no los defraudé porque pude lograr lo que ellos quieren en nosotros, que es que alcancemos la educación superior, por ejemplo, que logremos nuestras metas para bien, que consigamos grandes cosas. Yo creo que le agradecería quizá lo que tengo hoy día, que es muy difícil conseguirlo, que es tener, por ejemplo, un lugar donde vivir. Yo creo que eso quizá era impensado para mí cuando era chica. O sea, sí tenía como ejemplo a mis papás que lo pudieron conseguir, que vivíamos en una casa propia, pero yo creo que si yo no hubiese estudiado en el colegio donde estudié, en el Almendral, quizás no tuviera lo que hoy día tengo. Quizás no hubiese conseguido llegar a la universidad y junto con eso no hubiese conseguido un buen trabajo o comprarme una casa, que hoy día puedo decir con orgullo que a mis 28 años tengo donde vivir, tengo mi casa propia, y eso no lo hace cualquiera. Y menos con las pocas herramientas que uno cuenta, que en realidad la única herramienta con la que yo contaba era una educación buena, porque en temas económicos mis papás tampoco podían ayudarme, y no porque no quisieran, sino porque ellos no podían, no tenían, no sé, educación superior o un buen trabajo. Entonces yo creo que solamente palabras de agradecimiento para los padrinos y madrinas que aportan a la Fundación Nucedal. Y seguro quizás estás de acuerdo conmigo, pero la educación es algo, bueno, fundamental en la sociedad. Tú lo estás diciendo. Tanto así que, bueno, y en tu caso además, tú reincides además, porque eres además profesora, vamos a entrar en eso, eres periodista, pero además profesora, y trabajas en la educación. Por lo tanto, somos muchos los que creemos que la educación es una palanca de cambio y que todos merecemos tener un acceso a una educación real, de calidad, gratuita idealmente en este caso, además, como en el caso de los colegios de la Fundación Nucedal. Así que nada, pues muy bonito hacer llegar este mensaje de que la educación es una de las palancas más potentes para poder hacer cambios definitivos en la sociedad, y que además empiezan a irradiar, porque esto es como una pirámide que empieza como a tejer una red de un tejido social hacia abajo que va permeando la construcción de la sociedad, de una sociedad mucho más definitiva en el fondo, con una solución más de fondo. Quiero, aprovechando tu gran conocimiento y tu expertise ahí de profesora además y qué sé yo, cuéntanos cómo es porque claro, estábamos hablando hace un momento de la importancia de los padres como primeros educadores, y hablábamos también del contexto que se vive en los colegios donde, o sea, en la zona donde opera la Fundación Nucedal, en La Pintana o en Bajos de Mena. Tú ahora estás trabajando en uno de los de Bajos de Mena. Bajos de Mena además tiene dos tristes estadísticas. Es el lugar con más reos condenados en Chile, o sea, donde hay más personas privadas de libertad, y es el lugar con más hacinamiento en Chile. Es el lugar más densamente poblado de Chile. Son dos bombas de tiempo, o dos elementos que son claramente difíciles. ¿Cómo se hace y en qué se materializa esa cercanía de padres como primeros educadores en un contexto y en una zona donde a veces los papás no están? Los papás, digo, los hombres, porque pueden estar privados de libertad, o las mujeres también. Incluso tú hablabas de las mamás o qué sé yo, pero ¿en qué se materializa y cómo se logra hacer cuando a veces ese contexto no es tan favorable para que los papás sean los primeros educadores? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen en el Colegio Trigales, particularmente donde tú trabajas? Bueno, es súper difícil trabajar en un lugar donde quizás los padres no están. Muchas veces
ocurre que son familias monoparentales, en donde está la mamá o está el papá, o definitivamente viven con los abuelos o quizás con un cuidador al que le dejaron a esta niña. Es muy difícil trabajar en un lugar así, pero también enriquecedor, porque uno sabe que está haciendo un trabajo que te llena, un trabajo que aporta realmente a la sociedad y donde vas a tú cambiar la vida de una niña. Sí, bueno, me pasó que yo, como mi primera carrera fue periodismo, cuando estudiaba periodismo, después de terminar, yo hice mi práctica en TVN. Hice mi práctica en TVN cuando terminé periodismo y ahí me tocó hacer un reportaje, trabajé en el Noticiero Central y me tocó una vez hacer un reportaje en la cárcel de mujeres. Bueno, el diagnóstico es que muchas de estas mujeres comenzaron a cometer delitos desde muy pequeñas. Y esto se debe, el diagnóstico es que muchas de ellas, su único vínculo significativo es una mamá o un papá que cometía delitos, que era drogadicto o alcohólico. Entonces, cuando eso ocurre, cuando tu único vínculo significativo es una familia monoparental y tu papá o tu mamá con la que vives te enseña a través de ese ejemplo, probablemente esa niña va a hacer lo mismo. Es el único vínculo significativo que tiene. Por eso es tan importante que un profesor se vincule con la niña y que le muestre que el mundo no se acaba ahí, que no termina ahí, que afuera, abriendo la puerta de su casa, hay un colegio que le abre las puertas y que le enseña, y que esa es la misión del profesor, ampliar el mundo de esta niña. Y yo creo que en el Colegio Trigales lo hacemos muy bien. O sea, le mostramos a la niña que más allá de lo que está en su casa, en el colegio hay un mundo de posibilidades, que su mundo no acaba ahí, que ella sale, llega al colegio y además hay un plus porque las niñas también pasan todo el día en el colegio, después se quedan a talleres extraprogramáticos de patinaje, de atletismo, de taller de reportaje que hago yo. Entonces se le abre un mundo a esa niña. Al final llega a su casa, toma 11 y se duerme y después va nuevamente al colegio. Ese es el objetivo, yo creo, de la fundación, sacar a la niña de ese mundo en donde vive y llevarlo a este otro mundo en donde va a encontrar un colegio limpio, va a encontrar un colegio lindo, va a encontrar a personas también que son muy lindas. Las misas son todas amorosas, tratamos con amor a las niñas y ellas encuentran ahí una persona de confianza y forman vínculos con el profesor. Y salen de ese lugar en donde ellas viven para encontrarse con sus compañeras, que si bien muchas son del mismo sector, en el colegio se les enseña a que deben seguir reglas, que tienen que tener normas, que tienen que tener rutinas, y quizás en la casa no las tienen, pero sí en el colegio. Entonces al final sí es difícil porque hay una lucha ahí entre el colegio y la casa, en donde en el colegio tenemos normas, rutinas y en la casa quizás no, pero las alumnas también van viendo que esto le hace sentido, que en realidad es lo bueno, que las conduce a ser mejores personas y lo empiezan a vivir, en el colegio lo empiezan a vivir y da resultados. O sea, qué más claro ejemplo que lo vean en una Miss, que en ese caso soy yo, en donde lo vivió y le resultó. Yo les digo, ustedes tienen que estudiar, tienen que llegar a ser profesionales y creer en ellas también. Nosotras como profesoras tenemos la misión de creer en ellas, creer en que ellas pueden llegar a ser quizás hasta mejores que nosotras. Por supuesto que sí. Vengo un reconocimiento a todos los profesores en Chile, profesoras que se dedican a esto,
y que hacen, que ayudan a cambiar el mundo, porque nosotros lo decimos a veces en la fundación, el partido se juega en buena medida dentro de la sala de clase, más especialmente en el caso de colegios como los que está la Fundación Ocedal, donde el ambiente es vulnerable, es difícil, hay droga, hay delincuencia, hay hacinamiento, hay una serie de elementos que lo hacen más difícil, y por lo tanto es bonito reconocer al cuerpo docente en general, que hacen una misión, ya una reflexión muy personal. Siempre he creído que los profesores deberían ser de los mejores pagados del mundo, de las profesiones mejores pagadas, más que nada porque en el fondo estamos formando a las futuras generaciones. ¿Qué cosa más importante? Por supuesto que son importantes un montón de otras profesiones, pero si lo pensamos un minuto, y eso hace que, como no es así, normalmente no es así, no es una crítica, sino que es un dato, valga más aún las vocaciones de gente que se dedica a enseñar, y más aún cuando es con cariño, y cuando es en lugares difíciles, y cuando hay resultados. Y tú en tu caso además tienes la gracia, comillas, de que tienes el ejemplo y predicas un poco con ese ejemplo. Entonces, es muy bonito. Vamos un poco a tu ya nos has adelantado un poco. Saliste ¿qué estudiaste de la especialidad técnica en Almendral? Estaba enfermería, estaba administración, y después ¿qué seguiste y cómo fueron tus caminos? Y tenés 2 carreras, ni más ni menos, doblemente profesional todavía. Cuéntanos un poco ahí de eso. Sí, bueno, llegué en sexto básico al Almendral, luego ya en segundo medio tenemos que elegir una especialidad. En ese caso elegí administración de servicios. Las 2 opciones eran enfermería y administración para salir con esta carrera técnico profesional. Yo elegí administración porque no me gustaba mucho ver sangre ni nada de lo que tuviera que ver con enfermería. Me hubiese gustado tener esa vocación, pero no la tenía. Entonces me fui por administración. En administración recuerdo que fuimos la segunda generación. Estaba hace poquito esta carrera porque Almendral partió con enfermería. Así que me fui por administración. Y luego terminé el técnico profesional en administración, y resultó que, bueno, en el Colegio Almendral tenía un convenio con una universidad, que es la Universidad de los Andes. Así que este convenio se le da a las alumnas que tienen mejores notas o mejor rendimiento. Yo aproveché esto porque estaba dentro del 10% superior de la generación. Así que gracias a eso fui a la Universidad de los Andes y me dieron esta beca para poder estudiar ahí. Y la verdad es que allí fue un problema porque no sabía qué carrera estudiar. Porque la verdad es que, en base a mi experiencia, yo era muy buena para todo, pero tampoco tan buena. O sea, digamos que me sacaba unos 6 en matemática, en lenguaje. Entonces, tenía muy buen promedio, pero yo no sabía en qué área, a qué área elegir. Entonces, fue un problema para mí elegir una carrera universitaria, y tampoco me sentía tan preparada porque la verdad es que lo veía un poco lejano también. Mis papás no son profesionales, entonces tampoco tengo un profesional en la familia. Sí, mi hermano ya había hace poco salido del colegio y había empezado a estudiar en la universidad, pero yo no estaba tan, como que aún no asimilaba que iba a estar en la universidad, y menos en la Universidad de los Andes, que sabemos que queda muy lejos, y cuánto me iba a demorar. ¿Cómo lo hacías para llegar para allá? Porque es lejos. Sí, súper lejos. Le añades un sacrificio también. Sacrificio de por medio, porque en la universidad quedaba a 2 horas de mi casa. Entonces yo me tenía que levantar, no sé, a las 5 de la mañana para estar saliendo 10 para las 6 de la casa, si es que tenía clase a las 8, y poder llegar. A veces tenía pruebas y tenía que salir más temprano para poder asegurarme de que iba a estar puntual en la prueba. Entonces era un tremendo sacrificio, pero sabía que a la vez iba a tener frutos de ese sacrificio.
Y ahí, bueno, saliendo del Almendral decidí estudiar periodismo. Cuando entré a estudiar periodismo, me fue muy bien. Yo tengo hartas habilidades para escribir, entonces me gustaba mucho el área como más de escritura en periodismo. Y también me gustaba la tele, porque hacía ayudantías de taller de tele. Incluso ahora, a muchos exalumnos que le hice taller de tele los veo en la tele, ¿Sí? en TVN, Yeah. así que, o en Mega, en distintos canales. Y ahí igual me da un poco de orgullo ver eso, porque yo, no sé, siendo una niña tan humilde, de un nivel socioeconómico tan bajo, y que los profesores confían en esa tarea de ser su ayudante de cátedra o ayudante correctora, eso igual tiene un valor significativo. Yo veía a mis compañeros que vivían, no sé, a 2 cuadras de la universidad, en Las Condes, y que yo le estuviera haciendo clase a ellos, era como para no creerlo, porque, no sé, yo decía, pucha, yo siendo, no sé, quizás mucho más pobre, con muchas menos herramientas, con muchas más dificultades para llegar hasta allá a la universidad, levantándome muchas horas antes que ellos, que vivían a 2 cuadras de la universidad, aún así podía ser mejor, hacerle clase a ellos, tomarle pruebas a ellos, y también enseñarles. Recuerdo que una vez cuando le hice ayudantía a un grupo, hubo un niño que me pone, Adia, hoy día no voy a poder ir a la ayudantía y no voy a poder entregar mi trabajo porque choqué en la mañana. Aquí va la foto de mi auto chocado. Y entonces yo pongo la foto en Google y resulta que era una foto sacada de Google. Lo pillaste. Entonces yo le digo, ¿pero cómo? Esta foto es sacada de Google. Y le dije, Y además, si tú quieres ser periodista, lo primero es no mentir, porque hay una responsabilidad social también. No puedes mentir si tú quieres trabajar en esto. Así que, bueno, entonces, bueno, esas cosas se van aprendiendo en el camino y sacando también enseñanzas a través de esas experiencias, pero fue muy lindo haber estudiado en esa universidad. Creo que fui muy afortunada también, porque la Universidad de los Andes tenía, no sé, me imagino que porque también está inspirada en la obra, en el Opus Dei, también siguen esta línea de hacer las cosas bien, de que haya una persona encargada para cada cosa, que tú cuando tienes una duda te la resuelven, que siempre puedes encontrar ayuda, que tienes tutores así como los tuve en el colegio. Entonces fue una experiencia muy grata haber estudiado ahí. Y por lo mismo después, cuando salí de periodismo, bueno, encontré trabajo en una fundación que se llama Fundación Trabún. Y la Fundación Trabún marcó algo en mi vida, que fue el querer enseñar. La Fundación Trabún es una fundación que también trabaja en educación, que potencia las habilidades socioemocionales de los niños. Trabaja en sectores vulnerables, pero ahora ha crecido mucho y ya se ha expandido por todas las regiones del país. Primero empezó trabajando en La Pintana y Puente Alto, y ahí fue cuando entré yo, hace unos 4 años atrás. Empecé a trabajar en la Fundación Trabún, y ahí ellos me dijeron, nosotros trabajamos con un programa de orientación y religión. La tarea que tienes tú es que tú tienes que aplicar este programa de religión en un colegio de Puente Alto. Y ahí fue cuando empecé a hacer clases de religión, siendo yo periodista, pero es que yo había sido ayudante en periodismo, entonces me gustó mucho educar, me gustó mucho enseñar y vincularme con los niños a los que les hacía ayudantía. Entonces, a partir de eso nace esta vocación mía de querer enseñar.
Y ahí fue cuando me fui a un colegio de Puente Alto a aplicar este programa de Trabún, que era enseñar a base de juegos. El programa Trabún enseña a través del juego a los alumnos para que ellos se puedan reencantar con la asignatura de religión y que puedan saber que a través de la religión ellos pueden adquirir valores formativos. Así que, bueno, estando en este colegio, yo dije, no, es que me gusta demasiado enseñar, pero no tengo la pedagogía y voy a seguir estudiando. Y ahí, bueno, de nuevo recurrí a la Universidad de los Andes, me puse a estudiar pedagogía en religión, pero ahora había una dificultad, que yo cuando terminé de estudiar periodismo, quedé embarazada de mi hijo, que mi hijo Alén. Yo lo tuve saliendo de periodismo. Me quedaba un semestre cuando estaba saliendo de periodismo y entonces tuve a mi hijo Allen. Y yo iba con una guata enorme a la universidad y mis compañeros me decían, pero tú estás loca, ¿cómo venías así a la universidad? Y decían, es que tengo que terminar. O sea, para mí no es un impedimento estar embarazada y venir a estudiar. Y yo iba con la tremenda guata a estudiar. Y luego, me acuerdo incluso que cuando me tocó hacer mi proyecto de título, yo estaba teniendo a mi hijo, entonces tuve a mi hijo y al otro día en la camilla así, en el celular, terminando mi proyecto de título. Después con mi guagua que tenía 2 semanas fui a defender mi proyecto de título. Y entonces, luego de eso, bueno, decidí estudiar pedagogía en religión y yo dije, vamos, porque puedo salir adelante, puedo lograr lo que quiero y si yo quiero estudiar eso, lo voy a lograr. Así que guiándome por esta vocación tan linda de enseñar, por mis alumnos, quise estudiar, porque yo no podía no tener la pedagogía y estar enseñando en la clase. O sea, mis alumnos no merecían eso, merecían que yo me siguiera formando y que les enseñara, pero teniendo el título de pedagogía. Así que me puse a estudiar pedagogía en religión y el año pasado ya terminé mi carrera de pedagogía en religión en la Universidad de los Andes. Ahí conocí a personas muy lindas. Yo creo que los compañeros también ayudaron mucho en la pedagogía. Formamos un grupo muy lindo y personas muy buenas también en el camino. Uno conoce, cuando uno dice que es de la Fundación No Se Da, exalumna, recibe otro trato. Sí. Sí, me he dado cuenta que cuando uno le dice a las personas, no, yo vengo del Almendral, pero perfecto, o sea, yo conozco tu colegio. Eso me ha pasado. No recibo discriminación o no recibo, no sé, una mirada así como de, quizás de pena o no. Al contrario, lo que me ha pasado cuando digo que soy exalumna es que te reciben bien, te reciben súper bien y te admiran también, te admiran mucho porque saben el sacrificio, saben que tú vienes de un lugar muy lejos, saben lo que te ha costado, saben el camino recorrido. Wow, qué bonito camino recorrido, como dices, de tanto tiempo y de tantas cosas, tú tan solo 28 años, 2 carreras, periodista y profesora. Me quedo también, bueno, con muchas cosas de las que dijiste, pero entre ellas qué bonito como pudiste, tú lo decías, yo veniendo siendo más sencilla y haciéndole clase a gente que vivía al lado del colegio, de la universidad, etcétera. Pero bueno, yo lo veo como bien normal. Evidentemente todos tenemos ciertos talentos y podemos ponerlos a disposición y es parte de la misión, de la vida probablemente, hacerlo. Así que no lo veo nada de raro, lo veo al revés, muy, muy natural. Y además incluso dándote el lujo de dar lecciones de vida con mucha propiedad, o sea, con este tema del accidente y todo, porque claro, la ética es súper importante hoy día cuando hay tanto conflicto ético en distintas cosas. Tener esa cuota de buen comportamiento y saber poner las cosas en blanco y negro, la verdad es una sola y hay que llegar a ella. Entonces, evidentemente que, claro,
poner cosas así con una mentira o faltar a cosas no corresponde, y tú además lo pusiste en su lugar de forma muy bien, etcétera. Así que bonito ejemplo. Nada, pues para ir cerrando, cuéntanos qué te gustaría decirle a quienes nos están escuchando, que probablemente en este podcast, que pueden ir en el auto, pueden estar en la micro, en la casa, en la noche, en el día, lo mismo puede ser. ¿Qué le diría a gente que probablemente tiene algún interés en educación, que por algo está escuchando esto, que cree que la educación es una palanca de cambio, que el amor es muy importante, como dijiste tú, particularmente los profesores y en el caso de los colegios de la fundación, que suplen o complementan buena parte de la formación que se requiere para poder salir adelante? ¿Qué le diría a todas esas personas que tienen algo en común con nosotros y que quizás se sienten llamados a apoyar, a ser generosos y tratar de ayudarnos de alguna forma? ¿Qué le podrías decir a ellos? Yo creo que, bueno, recalcarles que la educación es para mí el arma más poderosa que puede combatir todos los problemas que hay en la sociedad. Yo creo que la educación es la solución a todos los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad. Y quizás me gustaría terminar contando una anécdota, que cuando yo tenía a mi niño, o iba a tener a mi hijo, hice un baby shower. Entonces, cuando hice el baby shower de mi hijo, ese día asistió gente de todas clases sociales. Gente de mi colegio, amigos que tenía del Nocedal, gente que era compañeras de la universidad. Entonces, mi mamá, que trabaja como asesora de hogar, tiene una jefa que también me ha ayudado harto en mi vida. Entonces yo le invité, y ella, que también es de clase social muy alta, dijo, qué bonito sería que en el mundo se juntaran siempre las clases sociales. Y qué bonito ver que la educación hace que esto se pueda lograr. Si todas las personas fueran como tú, que juntaran a personas que viven en un nivel socioeconómico muy bajo con personas que viven en un nivel socioeconómico muy alto y que tienen acceso a muy buena educación, este mundo sería muy distinto, me dice ella. Pero qué bonito que la Fundación Nocedal pueda lograr esto, que la Fundación Nocedal pueda lograr que personas de muy escasos recursos pueda tener esta educación de calidad que tanto necesitamos en el país. Yo creo que eso es muy difícil de encontrar un colegio que te entregue las herramientas para tú llegar a ser lo que quieres ser cuando grande. Las herramientas están dadas. Ahora depende de nosotros, de los profesores y de los alumnos, que podamos seguir adelante y poder lograr que nuestros niños sean el futuro de nuestro país y que podamos cambiar este mundo que cada vez, muchas veces nos decepciona, ¿cierto? Pero que tenemos la esperanza de que podamos lograr un cambio y un impacto, así como lo ha logrado siempre la Fundación Nocedal. Bueno, qué tremenda lección de cómo, de todo lo que dijiste. Pues no hay nada que agregar. ¿Qué te voy a agregar si lo dijiste todo? Simplemente agradecerte y nada, una vida lograda, una vida muy bonita, una vida extraordinaria. Adia Riquelme hoy día con nosotros y nada, pues nos deja pensando ahí con estas últimas frases. Yo creo que para que le demos una vuelta a los que van en el auto, lo retrocedan y lo vuelvan a poner ahí, porque está para darle una vuelta. Muchas gracias, Adia, por abrirnos tu corazón y compartir hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes por querer escuchar esta historia de vida, y yo sé que hay muchas más. Yo creo que hoy día soy yo frente a esta cámara, pero yo represento a muchas niñas, muchas generaciones que han salido de estos colegios y que hoy día son profesionales y son personas de bien. Yo no conozco a ninguna niña que haya salido del Almendral y que no sea una persona de bien. Son todas profesionales, buenas personas, y viven hasta el día de hoy esas virtudes que nos enseñaron en el colegio. Muchas gracias.
Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.